Ya, muy bien. Entonces nosotros, mis queridos jóvenes, vamos a ver el día de hoy lo que es el humanismo. Y cuando yo hablo de humanismo, rapidito se me viene a la mente que voy a hablar todo lo que se va a relacionar con la persona, con el ser humano. Es decir, dentro del humanismo, el ser humano empieza a ser, escúchame bien, empieza a ser el centro de absolutamente todo. Hasta ahí. Vamos avanzando. Voy revisando las cámaras, por favor. Señorita Altamirano, cámara, Zapata, cámara. Vamos. Entonces, dicho esto, nosotros vamos a decir que es una forma, una perspectiva donde el ser humano abre los ojos, ¿no es cierto? Donde empieza a ver las cosas de manera distinta. Entonces, nosotros diremos que el humanismo, entenderáme bien, que el humanismo es un movimiento que surge ¿para qué? Para que todo gire en torno al humano. Hasta ahí. ¿Estamos? El humanismo se le define como la corriente del renacimiento. Hasta ahí. ¿Estamos claros? ¿Sí? Esta en sí fue una manifestación también literaria. Su característica más destacada dentro del humanismo fue el amor, ¿no es cierto? Vamos, va a dar lectura, señor García Antoni. Por favor, no tengo notas en historia. Quien vaya a participar, interviene nomás. Vamos, de lectura, por favor. Ya, ¿qué es? El humanismo, también conocido como humanismo renacentista, es una doctrina filosófica y cultural que surgió en Europa en el siglo XIV, antes del Renacimiento, movimiento al que se mantuvo muy vinculado, aunque el concepto general del humanismo es mucho más amplio. El humanismo se inspiró en la cultura y los pensamientos clásicos de la antigua Grecia y Roma. Priorizó la razón humana sobre la fe y se interesó por el concepto del hombre como centro del universo, en opción a las ideas tradicionales y las creencias de la religión ortodoxa. Vamos, listo. ¿Quién va a realizar la interpretación? A ver, ¿qué nos dice? Y de lo que leímos, ¿qué nos dice en sí que es el humanismo? A ver, ¿qué nos está diciendo? Le escucho. Le escucho. Que es uh, como una doctrina que se creó por el siglo XIV, que se buscaba que el humano fuera el centro de todo y que se tomó inspiración en las culturas y también un poco en la religión. Vamos, nombre. Ismael Cárdenas. Señor Cárdenas, vamos. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Qué más nos dice que ha sido el humanismo? ¿Qué más? Que su objetivo era de priorizar la razón humana por encima de la fe. Perfecto. Burgos, ¿no es cierto? Elisa, Correcto, vamos. ¿Qué más nos dice? ¿Qué más nos dice? Que también es como una actitud, es como algo vital que nos ayuda sobre los valores humanos. Bien, vamos, señor Barahona. ¿Quién más? Vamos. ¿Quién más? O sea, que es una doctrina filosófica que solo prioriza al humano como el centro del universo. Muy bien, vamos. Señorita Cáceres. Sí, Perfecto. ¿Quién más? ¿Nadie más? Nadie. Entonces avanzo yo. Avanzo yo, ¿no es cierto? Nosotros vamos a darnos cuenta también en esta partecita, en base a lo que dice que en sí el humanismo puede ser pensado como una característica común de algunos procesos en los cuales estaba el arte y la literatura. Hasta ahí, ¿estamos claros? Es decir, ¿cómo se buscaba que el ser humano
vea cómo él se está poniendo, cómo él mismo se pinta, cómo él mismo es, le está abriendo dentro del humanismo al ser humano, está abriendo su mentalidad. Nosotros dentro del humanismo también decimos que quieren abrirle los ojos, ¿no es cierto?, al ser humano e indicarle que no todo gira alrededor de la religión, sino también que existe algo más allá de. Y ahora vamos a ir viendo por qué. Vamos. Vámonos por aquí. Ya, vamos. Entonces nosotros vamos a empezar diciendo que el humanismo se originó específicamente en Italia durante el siglo XIV, específicamente en las ciudades de Roma, Florencia y Venecia. Pónrale ojo ahí, pregunta de prueba. Sus máximos representantes, los máximos representantes del humanismo fueron Dante Alighieri, Francesco Petrarca y Giovanni Boccaccio. Nosotros vamos a encontrar que estos personajes fueron los precursores de este gran movimiento literario humanista. Es decir, los primeros descubridores del clasicismo durante el siglo XIV. Hasta ahí, ¿estamos claros? Estas personas, estos máximos representantes con sus obras literarias buscaron ¿qué? Difundir nuevas corrientes literarias, y lógicamente ellos fueron el modelo preferido de toda Europa en ese entonces. Hasta ahí, ¿estamos claros? ¿Sí? Vamos por acá. En esta parte pondrle ojo, ¿no? Vamos. Ahí hemos visto ya el origen. Dice, las características del humanismo. Vamos a regresarnos un poquito acá. Déjenme verle aquí una cosita. No, necesito por... Me voy a regresar acá. Por acácito. Ya, vamos aquí. Aquí necesito explicarle algo. Tomará nota lo que le voy a decir, ¿no? Verá, nosotros aquí decimos que sus máximos representantes estaban Dante Alighieri, Francisco Petrarca y Giovanni Boccaccio. Verá, el señor Dante Alighieri, nosotros sabemos que él se hizo, que es primeramente de Florencia, ¿no es cierto? Y él es autor de la famosa obra, ¿cuál? La Divina Comedia. Correcto, es la Divina Comedia. Pues, ¿por qué? Porque este poema fue considerado el más notable durante esta época, durante la literatura italiana. ¿Por qué? Porque era de tipo narrativo alegórico, que se componía de cientos de cantos. Esta persona descubre lo que es el bien y el mal, ¿no es cierto? Pero también hace un estudio de las torturas que sufren en el infierno. Recuerda que la obra de Dante está dividida en infierno, paraíso y purgatorio, ¿no es cierto? Donde él va relatando lo que pasa en cada sitio. Por eso fue una obra famosa durante esta época. También nosotros encontramos a Francisco Petrarca. Francisco Petrarca, en cambio, él fue un poeta lírico. Él, en cambio, mostraba una exquisita sensibilidad de respeto a la naturaleza y a los paisajes, ¿no es cierto? Ahora, vamos a decir que esta persona es considerada como el primer gran humanista.
Luego tenemos a Giovanni Boccaccio. Él fue, en cambio, el creador, escribió la obra de La genealogía de los dioses. Este, en cambio, es un estudio sobre la mitología greco-romana. Obviamente, durante este siglo surgieron más pensadores humanistas, otros pensadores humanistas que también ayudaron, ¿no es cierto? Pero estos pensadores humanistas surgieron aproximadamente dentro del siglo XV. Estos también fueron humanistas italianos. Por ejemplo, ahí tenemos a Ludovico Ariosto, tenemos a Tortuco Tasso, tenemos también al señor Erasmo de Rotterdam. También tenemos a Francisco Rabelais. También tenemos cada uno con una obra específica. Bueno, vamos a avanzar más adelantito y ya nos vamos a encontrar con estos personajes. Y vamos aquí, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver las características del humanismo. Dentro de las características del humanismo vamos a ver que una de las principales es el antropocentrismo. Y vamos a enfrascarnos en este gráfico que vemos aquí. ¿Qué podemos observar dentro del gráfico? A ver, ¿qué podemos observar? ¿Qué observamos? Solamente vamos a ver qué será entonces el antropocentrismo en base al gráfico. Vamos, vamos, vamos. ¿Quién me dice? A excepción de los señores que ya tienen nota, vamos. ¿Qué nos dice? ¿Quién nos dice? ¿Quién? ¿Nadie? Avanzo yo. Perfecto. Entonces nosotros aquí en el gráfico obviamente nos estamos dando cuenta que aquí en esta parte de acá abajo, vean, en esta parte de acá abajo, nosotros estamos viendo que, permítame, le muevo acá, ya, perfecto. Nosotros estamos viendo en esta partecita de aquí, mire, primerito el ser humano es considerado, ¿no es cierto? Que por ejemplo, este fue creado por obra y gracia del Espíritu Santo, por un ser supremo llamado Dios. Pero también se extiende otra corriente donde indica que el ser humano es producto de ¿qué? ¿Producto de qué? ¿Quién me dice? La evolución. Correcto, nombre. Mora. Señor Mora, perfecto. Entonces, aquí es donde yo le dije, el ser humano deja de pensar o de creer solo en lo que la religión dice. Ya no, abre su pensamiento y da cabida a nuevas ideas. Es decir, en la Edad Media, recuerde usted que Dios era el centro de la vida. Entonces aquí en esta partecita ya indica que existe otra forma. Por eso dice, el antropocentrismo consistía en la idea de que el ser humano como el centro de todas las cosas, y al decir que era el centro de todas las cosas, se estaba oponiendo a la religión. ¿Por qué? Porque ya no creía solamente que venía de un ser supremo llamado Dios, sino que ya empezó a ponerse ciertas incógnitas y nace esto, ¿no es cierto? Empieza a creer que es producto de la evolución. Vámonos de aquí. Entonces, vamos acá. Se consideraba a la inteligencia humana como el valor supremo para justificar la existencia. Es decir, la inteligencia del ser humano. Es decir, él mismo se encarga de sobrevivir, ¿no es cierto? Vamos. Dice, la difusión. Antes de eso, señor Burgos, ¿me estaba diciendo algo, mijo? ¿Me estaba levantando la mano? Sí, licenciada, si me podría repetir lo que hicieron así cada uno de los tres personajes que mencionó de Dante Alighieri, Francesco Petrarca y Giovanni Boccaccio, por favor. Ah, ya, las obras. Decíamos que Dante Alighieri estaba con su obra La Divina Comedia. Contábamos que Francisco Petrarca, en cambio, era un poeta lírico que amaba la naturaleza y los paisajes. Le decíamos que Juan Boccaccio
que Boccaccio, él escribió la obra titulada La genealogía de los dioses. Era un estudio de la mitología romana. Ellos fueron los tres que le dije. Sí, señor Burgos, sí. Sí, dice muchas. Ya. Permitieron, dice, que la población se empodere y deje de ser ignorante. Mire lo que observamos aquí. Al decir que la población deje de ser ignorante, se refiere a ¿qué? Que la población va a empezar a adquirir nuevas ideas, nuevas interrogantes, nuevos conocimientos. Es decir, ya va a salir de esa partecita donde estaba envuelta solamente dentro de la religión, porque lo que decían la religión, eso era, no tenían más cabida a nada. Entonces se abre la mentalidad humana. Como dice aquí, durante la Edad Media, solo el clero y la nobleza tenían acceso al conocimiento. Lógicamente, entonces, ¿qué hacían? Estas personas que solo tenían acceso al conocimiento, impartían al resto lo que les convenía. Y estas personas no tenían la capacidad de pensar. Entonces, una característica del humanismo es que le enseña al ser humano a pensar, a ponerse nuevas interrogantes. Vamos aquí, dice, el interés por la filosofía y las ideas clásicas. Nosotros vamos a encontrar que se retoman las ideas, dice, de la antigua Grecia y Roma, cuyas costumbres han sido abandonadas durante la Edad Media. Se empieza a ver, ¿no es cierto? Se empieza a ver qué es lo que fue útil, qué es lo que les llevó a consolidarse como un imperio fuerte y se empieza a retomar todas esas ideas. Vamos por acá. Dígame, señor Burgos. Dicen, disculpe, pero ya faltan 10 minutos para que se termine la clase. Ya, con 5, porfa. ¿Sí? Vamos. Como ya le dije, mire, entre otros principales representantes, nosotros tenemos a Erasmo de Rotterdam, Michel de Montaigne, tenemos a Juan Luis Vives, a Leonardo Bruni, Tomás Moro y Antonio Martínez. Nosotros vamos a encontrar que estas personas también fueron otros pensadores humanistas que surgieron durante la época. Hasta ahí, ¿estamos claros? Verá, nosotros vamos a decir que a Erasmo de Rotterdam fue considerado el hombre más culto del siglo. Este hombre escribió su famosa obra Elogio de la locura. Pónganme atención. Elogio de la locura. En esta obra, ¿qué pasa? Se satiriza las costumbres de la sociedad de la época, es decir, todas esas costumbres, esas tradiciones que estaban en esa época empiezan a ser criticadas por este señor Erasmo de Rotterdam. Es decir, empieza a criticar los excesos, los abusos, la corrupción, las supersticiones y todo ese tipo de cosas. Hasta aquí, ¿estamos claros? ¿Sí? Ya, perfecto. Vamos, aquí tenemos, mire, aquí tenemos una foto de los máximos representantes, ¿no es cierto? Dice cómo se logró difundir este movimiento. Entonces, nosotros vamos a decir que este movimiento se logró difundir mediante ciertos inventos. Por ejemplo, la invención de la imprenta. Esta que hacía permitía que la difusión de artículos, de libros a nivel completamente masivo. Es decir, con la invención de la imprenta se pudo esparcir el conocimiento. También se da el uso de un lenguaje vulgar o común, es decir, este empieza a ser de difícil comprensión entre la población. La apertura de academias y universidades. Cuando se da la apertura de academias y universidades, se permite que otras personas que eran miembros de la población también tengan ya acceso dentro de la educación, es decir, que ya no sea solamente para un cierto grupo de personas, sino que ya todos puedan ingresar. ¿Para qué?
para tener un conocimiento, para tener un pensamiento formado, para conocer realmente de dónde vienen, quiénes son, para decirles que no todo es solamente en base a la iglesia, que existe una cosa diferente. Dice, vamos a ver los impactos, dice, humanistas. Los impactos humanistas fueron, dice, la restauración de varias disciplinas. Se fomentaba el conocimiento y que formaban parte de la antigüedad greco-romana. La revolución de la educación, es decir, esta se da con la apertura de universidades. Aquí se retoma el arte, ¿no es cierto? El arte greco-romano se empieza a rescatar la revalorización de la literatura y el arte. ¿Por qué? Porque son considerados aportes culturales. Ya, veamos. Hasta ahí nosotros hemos visto lo que es el humanismo, lo que hemos visto que es el humanismo. Entonces diríamos que el humanismo permite o abre la mentalidad del ser humano, crea ya una conciencia. ¿Qué es el renacimiento? Nosotros cuando decimos renacimiento quiere decir renacer, ¿no es cierto? Por eso se le dice renacimiento. Este fue un movimiento que surge aproximadamente entre los siglos XV y XVI. Se le dice renacimiento porque hizo resurgir las letras y las artes bajo la inspiración greco-latina y la autoridad de los... Lo que le dije hace rato, dentro del humanismo se pretendía rescatar el arte greco-romano. Hasta ahí, ¿estamos claros? Verá, para que me comprenda de mejor manera, el renacimiento es una reacción en contra, que va contra las bases morales y estéticas de la literatura medieval. Verá, en sí lo que busca afirmar que el culto de la belleza y exaltar, pero que las virtudes del ser humano en su conjunto. Eso es lo que busca el ser humano, digamos el renacimiento. Hasta ahí, ¿estamos claros? Verá, el renacimiento tiene, perdón, tiene estrecha relación con el humanismo. ¿Por qué? Porque el renacimiento también tuvo causas que lo motivaron. ¿Cuáles fueron estas causas? Las causas que motivaron al renacimiento fue la invención de la imprenta, un episodio importante que fue la caída de Constantinopla, la prosperidad de las ciudades y la acción de los mecenas. Fueron causas importantes para el renacimiento. Vamos, hasta ahí. ¿Estamos claros? Mire, justo lo que yo le dije, ¿verdad? La que le acabé de decir, dice aquí, ¿verdad? Dice, su nombre alude al redescubrimiento de la cultura greco-romana y a la filosofía clásica. Se inspiró en el movimiento humanismo. Lo que le acabo de decir, tomó bases del humanismo. Mire, el resurgimiento de las letras, las artes y las ciencias. En el humanismo le enseña que el ser humano es el que se encarga de absolutamente todo. Entonces el renacimiento lo reafirma, por eso es renacimiento, resurgir. Mire esa belleza. Vamos a ver las características del renacimiento. Lo que le dije, entre las principales características nosotros tenemos los descubrimientos, lo que le acabé de decir. La invención de la imprenta, las rutas marítimas para poder comercializar de mejor manera sus productos, la conquista de nuevos continentes y entre otras cosas. Vamos. Dígame, señor Burgos. Dicen, disculpe, pero ya son 7:40. Ya, gracias, mijito. Vamos a quedarnos entonces hasta ahí en honor al tiempo. Hasta ahí. ¿Dudas, preguntas, inquietudes o está todo claro? ¿Sí, todo claro?
¿Sí? Perfecto. Entonces, dicho esto, que les vaya muy bien, mis queridos jóvenes. Cuídese, estudie, come sano y protéjase, ¿no? Que le vaya bien. Hasta luego.